Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a continuar con la serie, mis amados hermanos, que hemos comenzado unos meses atrás. Amén. Tomando un pequeño descanso la semana pasada, vamos a continuar con nuestra serie titulada... ¿Cómo se titula nuestra serie, mis amados hermanos? A ver, una vez más, todos juntos. Porque para mí, ¿y a qué carta corresponde la palabra de Dios? Muy bien. ¿En qué capítulo nos quedamos, iglesia? ¿En qué capítulo nos quedamos? Versículo 12, amén. Versículo 12, mis amados hermanos, para los que están llevando su secuencia, vamos a ir al versículo 12 en esta hermosa noche y vamos a darle lectura. Versículo 12 hasta el versículo 16. Hoy vamos a estar ministrando bajo el tema de la perseverancia de los creyentes. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, amén. Versículo 12 del capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Señor, te damos gracias. Eterno Padre, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, que en esta hermosa hora podamos reflexionar en tu palabra. Bendito Dios, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de reunirnos y de poder, bendito Dios, edificarnos a través de tu bendita palabra. Eterno Padre, te pido, Señor, la capacidad, la paciencia, Señor, y te pido, Padre Santo, la soltura y el denuedo para compartir tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi vida. Que sea tu palabra hablando a los corazones de tu iglesia, a los corazones de tu pueblo. Que nuestros corazones estén receptivos, Señor, a la voz de tu Espíritu. Que nos dejemos, Señor, guiar, iluminar, Padre Santo, a través de tu bendita palabra que permanece, Señor, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y en sermones pasados, hace 15 días, estuvimos hablando, si usted recordará, acerca del llamado de Dios. Y vimos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo había experimentado de una manera única o de una manera especial el llamado de Dios. Cuando Dios llama a nuestras vidas, podemos ver y podemos comprender que muchas veces, mis amados hermanos, vamos en la dirección opuesta de lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Esto mismo sucedió con Pablo, cuando él perseguía a la iglesia, cuando él iba camino a Damasco, el Señor, por medio de una visión, se le presenta. Y al momento de él tener este encuentro con Dios,
su vida cambia completamente. Y es que, mis amados hermanos, Pablo, al tener este encuentro, empieza en un tiempo nuevo para su vida. Vemos, por ejemplo, en versículos anteriores, como en el versículo 8, que él, toda la vida que había llevado, todas las cosas que habían quedado en el pasado, para él ya no eran importantes. Él tenía un nuevo propósito, él tenía una nueva visión, una nueva forma de vivir. Él la describe que para él todo lo que había logrado en su vida antigua y todo el fanatismo religioso que él había tenido había quedado atrás. Ya no valía nada, nada de su conocimiento, nada de su nacionalidad, nada de su religión, nada de lo que él había participado, ni siquiera sus peores pecados como el asesinato a muchos cristianos, para él ya no valía nada. Todo porque Cristo había hecho algo importante en su vida. Es que cuando Dios hace algo en nuestras vidas, cuando Dios transforma nuestros corazones, cuando Dios nos habla, toca o llega a nosotros, mis amados hermanos, es inmediato y es inminente el cambio que debe de haber genuino en nuestra vida. Y podemos comprobar que el llamado de Dios en cada una de las vidas de los creyentes es un evento especial y es un evento maravilloso. Cada uno de nosotros podemos recordar o pudimos experimentar en algún momento cómo Dios llamó a nuestras vidas y de qué manera habló a cada uno de nosotros. En diferentes circunstancias, en diferentes momentos o en diferentes tiempos, pero Dios no se tarda al momento de tratar con cada uno de nosotros. El apóstol Pedro dice que la paciencia del Señor es porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. El libro de Apocalipsis también nos cita que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno le abriere, Él entrará y cenará con él, y él conmigo, cita la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios llama a nuestra vida, mis amados hermanos, algo nuevo tiene que comenzar. Y Pablo comprende este punto. Y la palabra nos va a enseñar en esta hermosa noche que el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros no se debe de quedar ahí. No se debe de quedar en nuestra conversión, sino que se debe de transformar en una nueva manera de vivir y en una nueva manera de ver las cosas espirituales. Dios, a través de la Biblia, nos muestra muchos llamados de diferentes hombres de Dios que respondieron eficazmente a la voz del Señor. Uno de los llamados que estamos viendo los días miércoles es el llamado de Abraham. Hombre, mis amados hermanos, que Dios rescata de una familia idólatra. Cuando Dios lo llama, él sale de una familia idólatra con el propósito que Dios le había establecido. Con un propósito, mis amados hermanos, que era necesario que Abraham creyera por medio de la fe a Dios. Y muchas veces el caminar con fe o el caminar por medio de la fe es uno de los aspectos más difíciles de nuestra vida cristiana. Cuando tenemos que depositar nuestra plena confianza en Dios. Otro de los llamados
más importantes o que más se delinean o se conocen del Antiguo Testamento es el llamado de Moisés, otro hombre que después de asesinar a uno de los egipcios es despreciado por su nación, es despreciado por su pueblo. Gracias, hermanito. Y Moisés, mis amados hermanos, a través de ese desprecio, tiene que huir de la tierra de Egipto. Y es importante comprender, mis amados hermanos, que en medio de esa salida de Moisés, en medio de estar lejos de su pueblo, en medio de su crimen y del desprecio que se le tenía por ser un asesino, Dios le llama a través de esa zarza ardiendo. Y Moisés comprende plenamente que es Dios quien le está llamando, mis amados hermanos, y comprende plenamente que en el llamado que Dios le hace hay un propósito, porque Dios llama siempre con un propósito. Dios nos habla siempre con un propósito. Otro de los llamados que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es el llamado, y muy diferente de las circunstancias que vivieron Abraham y Moisés, es el llamado de Samuel. ¿Cuántos se acuerdan del llamado de Samuel? Samuel, Samuel, Samuel. Sacerdote, ¿me hablaste? No. Es que oí una voz que me hablaba. Hijo, cuando te vuelvan a hablar, dile, Señor, heme aquí. Mis amados hermanos, cuando Dios habla en nuestras vidas, y lo vemos manifestado en Samuel, Dios habla de manera clara. Y Dios habla siempre en base a un propósito para con nosotros. A Pablo, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muy diferente como le habló a Samuel, con una voz apacible, con una voz audible, suave, serena para aquel joven que habitaba en la casa del Señor. Pero a Pablo, mis amados hermanos, que iba con toda la intención de seguir asesinando personas, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué te golpeas tú mismo? ¿Por qué te lastimas tú mismo? ¿Por qué te empeñas en perseguirme a mí? Y Saulo pudo comprender, mis amados hermanos, que en medio de su llamado, en medio de ese encuentro con Dios, había un propósito. Porque lo único que respondió aquel varón fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Abraham lo mandó a la tierra de Canaán a que esperara la promesa de su hijo. A Moisés lo mandó a Egipto a que libertara al pueblo y peleara contra Faraón. A Samuel lo envió con el sacerdote a que le dijera que sus hijos estaban en pecado e iban a morir. A Saulo nada más le dijo, mis amados hermanos, que era necesario que vaya a Jerusalén porque ahí habría de ser sanado de su ceguera. Podemos ver que Dios, detrás de cada vez que nos habla, detrás de todas las veces que nos llama, tiene un propósito para nuestras vidas. Y cada uno de los creyentes, mis amados hermanos, tiene que estar presto a entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada una
de sus vidas. El evangelio no es un evangelio pasivo que se mantenga solo después de la conversión. No, sino que el evangelio se debe de ver de forma activa, un caminar que no descansa, un caminar que tiene una meta, un caminar que tiene un final al cual debemos de nosotros esforzarnos cada día por llegar. Por eso Pablo lo va a comparar como una carrera. Y él va a decir que a pesar de que él había servido a Dios muchos años, y a pesar de que él había trabajado para el Señor, él todavía no había alcanzado la meta que tenía que alcanzar. Él va a decir que al contrario, se tenía que seguir esforzando por llegar a aquella meta, mis amados hermanos. Y cada uno de nosotros estamos en esa carrera, en ese lugar, caminando y corriendo hacia esa meta. Y eso es lo maravilloso del evangelio, que para llegar a esa meta, mis amados hermanos, estamos todos en esa pista. Estamos todos corriendo hacia un mismo objetivo, hacia una misma meta. Jesús llama para ser discípulos. Y Jesús dijo en alguna ocasión, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. La manera en que nosotros decidimos seguir a Jesús es la diferencia, mis amados hermanos, entre un hombre que es verdaderamente discípulo de Jesús o un hombre que es solamente oidor de la palabra de Jesús. Hay mucha diferencia entre ser un atleta en el evangelio y correr para llegar a la meta, a no ser atleta, mis amados hermanos, y no esforzarnos por llegar a la meta. Por eso es importante comprender que el camino de la salvación, cuando nosotros nos arrepentimos, no está terminado, sino que está comenzando. Estamos en un punto inicial. Cuando nosotros conocemos al Señor, venimos al Señor, no hemos terminado toda la obra de Dios, ni hemos terminado el propósito de Dios para con nosotros. Al contrario, estamos iniciando. Y yo puedo hablar por mí mismo. Yo tengo aproximadamente 10 años de convertido. Y para mí la carrera de la fe está iniciando todavía. Ni siquiera les puedo decir que ya he avanzado o que ya estoy cerca. No, la carrera está comenzando. ¿Y por qué decimos esto? Porque Pablo así lo iba a ver. De esa manera iba a poder transmitir a la iglesia de que no se confiaran en su caminar cristiano, de que no confiaran en sus propios méritos, sino que confiaran o depositaran su confianza en el Señor. Porque muchas veces creemos que a través de nuestros propios méritos hemos avanzado o alcanzado algo en el reino de los cielos, y esto no debe de ser así, mis amados hermanos. Vamos a ver el versículo 12 que nos dice en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a aperturar con eso. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante. Miren qué bonita palabra. Pero sigo adelante a fin de hacer mía
esa perfección. Usted subraya en su Biblia esta palabra perfección, mis amados hermanos. Usted delíneela ahí en su Biblia y vamos a comprender que cuando aquí dice perfección, no se está refiriendo a que nosotros seamos perfectos aquí en la tierra. Amén. Sí, vamos a dejar puesto eso, sino que está haciendo referencia a la perfección que tendremos el día que seamos transformados y estemos juntamente con Cristo en los cielos. Amén. No está hablando de una perfección terrenal, ¿sí? Eso es importante delinearlo para comprender el pasaje con mayor claridad. Entonces dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Ahí también podemos poner la palabra salvación. Amén. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Mis amados hermanos, Pablo, a través de su llamado, aprendió que la única aspiración que merece la pena conocer cada día más y más es a Cristo su Señor. Es un proceso que comienza con la conversión y se termina profundizando cada día de nuestras vidas. Veamos el versículo 10, vamos a regresar 3 versículos antes para ver la idea que Pablo estaba señalando. Dice de la siguiente manera, quiero conocer a Cristo. Una pregunta, ¿Pablo conocía a Cristo? Sí lo conocía, ¿verdad? ¿Por qué lo conocía? Desde su conversión, él conocía a Cristo, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué aquí dice quiero conocer a Cristo? Porque para él cada día iba conociendo más y más y más y más a su Señor, ¿sí? Para él no había un límite de conocer a su Señor. Para él cada día iba aprendiendo más de su Señor. Miren, por eso nunca podemos decir que nosotros ya conocemos a Cristo en totalidad, mis amados hermanos. Ni podemos decir que ya sabemos todo del Evangelio. Ni podemos decir que ya hemos llegado a un punto donde no podemos aprender más, ni podemos conocer más. No. Miren, Pablo con tanta humildad dice, yo quiero conocer aún más. Ya lo conocí. Es más, un día dice que fue elevado al tercer cielo, ¿sí? Y le fueron mostradas muchas cosas por el mismo Señor. Y aún así, con todas estas visiones, él dice, yo quiero conocer más a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Cuántos quieren experimentar ese poder que levantó a Cristo de los muertos? ¿Cuál es ese poder que levantó a Cristo de los muertos? Es que nosotros, mis amados hermanos, y aquí donde nosotros tenemos que ver esta visión de Pablo, de que nosotros un día, esta es la esperanza del cristiano, mis amados hermanos. Aquí en el cristianismo no hay otra esperanza, solo hay una esperanza, de que un día nosotros seremos también resucitados de los muertos, así como Cristo se levantó y resucitó. Porque Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados si es que vivimos para Él y si es que le hemos recibido y andado con Él en esta tierra, mis amados hermanos. Por eso dice Pablo, quiero sufrir con Cristo en la vida. Amén. Quiero sufrir con Él mientras yo esté vivo y participar de su muerte. Porque así como Cristo murió por mí, yo quiero morir por Él. En estos tiempos tal vez no es de manera literal la muerte física, pero sí, mis amados hermanos, debemos de morir a nosotros mismos para vivir para el Señor, para dedicar todo lo que tenemos
todo lo que somos para la obra del Señor, para el servicio del Señor, todas nuestras fuerzas para el ministerio del Señor Jesús, mis amados hermanos. Tenemos que aprender, como Pablo dijo, quiero sufrir con Él y quiero morir juntamente con Él. Esta parte es llamativo, porque dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas en el versículo 12. No quiere decir que yo ya haya alcanzado la salvación, no quiere decir que yo ya esté con el Señor. No quiero decir esto. Pablo reconocía que su camino aún no había terminado, que su camino no había llegado a su final. Y nosotros debemos de recordar esto, mis amados hermanos. Y esto es importante para todos aquellos que pasamos años sirviendo al Señor. Nunca demos por hecho que ya hemos alcanzado la salvación plena en Cristo Jesús. Nunca nos confiemos de que ya hemos alcanzado todo, de que ya hemos cumplido todo en el Señor. Seamos como Pablo y digamos, no es que yo haya alcanzado esto todavía. Nuestro caminar, mientras Dios nos tenga sobre esta tierra, no ha terminado, mis amados hermanos. Hay muchas cosas todavía, mientras usted tenga vida, mientras yo tenga vida, hay muchísimas cosas en las que podemos trabajar para el Señor. Hay muchas formas de servirle. Hay muchas formas de trabajar para su reino. Ahora bien, ¿qué hacía Pablo? Pero sigo adelante. No es que yo ya haya cumplido con todas las cosas, pero una cosa hago, sigo adelante. Esta pequeña frase es un océano de aliento en los momentos más complicados de nuestras vidas, mis amados hermanos. Debemos de recordar que en los momentos difíciles, que hay una meta que alcanzar, una carrera que terminar, pero también debemos de traer a nuestra vida que hay un Señor que nos acompaña en medio de las dificultades. Tome estas palabras de Pablo y tráigalas a su vida, mi amado hermano, y diga, pero sigo adelante. En la carrera del Evangelio no hay que mirar hacia atrás, no hay que retroceder. Cuando usted quiera retroceder, cuando usted quiera renunciar, cuando usted quiera, mi amado hermano, despedirse de todas las cosas del Señor, porque cree que ya no puede más, porque cree, mi amado hermano, que no puede continuar, porque cree que le ha fallado a Dios, porque cree, mi amado hermano, que no es bueno para servir al Señor, usted tome las palabras del apóstol y diga, no he alcanzado nada, pero sigo adelante. No retroceda en los caminos del Señor. Aunque parezca difícil, mi amado hermano, aunque parezca que no hay salida, aunque parezca que todo va mal, siga adelante. Detrás, en el camino, no hay nada bueno a lo que nosotros podamos voltear y regresar. Debemos de continuar hacia el propósito que Dios nos ha llamado. Debemos de continuar hacia el propósito que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros. Cuando usted piense retroceder, cuando piense menguar, cuando piense en desanimarse, diga, párese firme y mencione, mi amado hermano, las palabras del apóstol. Sigo hacia adelante. Que no haya nada que lo haga desanimarse, mis amados hermanos. El pensamiento del apóstol Pablo siempre es hacia lo futuro.
siempre es a lo que ha de venir. El cristianismo o la fe cristiana no se basa nunca en la vida en tesoros terrenales. Nunca se va a basar, mis amados hermanos, en la felicidad en este mundo. Nunca se va a basar, mis amados hermanos, en las riquezas materiales. Pablo va a comprender que más allá de la vida, que después de la muerte, hay algo más grande y más glorioso que vale la pena perseverar para alcanzarlo. Y esto lo vamos a encontrar en el versículo 20. Vamos a ir al versículo 20 y ahorita vamos a regresar. Y vemos la perspectiva que Pablo tenía de la vida cristiana. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. ¿Ya vimos? Por eso hace rato, cuando vimos la palabra perfección, dijimos que se refiere no a una perfección de vida aquí en la tierra, sino estamos hablando de esa transformación después de la muerte de nuestros cuerpos mortales. ¿Amén? ¿Sí? Nadie puede ser perfecto aquí en la tierra, mis amados hermanos. Todos somos pecadores, todos fallamos, y aún estando en la gracia de Cristo, no somos justificados por nuestras obras. Somos justificados porque Cristo nos santifica a través de la perfección de Él. Amén. Y somos perdonados por el Padre porque Cristo pagó nuestros pecados, nosotros no. Y somos reconciliados con el Padre porque Cristo es nuestro intercesor. Él está en medio presentando su perfección. En mí, en usted, en nadie hay perfección, mis amados hermanos. Por eso debemos de tener cuidado con los movimientos de santidad, ¿sí? Que creen que se puede alcanzar la perfección, amén, a través de someter el cuerpo, ¿sí? O a través de vestir de alguna manera. Y esto no es así. Cuando nosotros comprendemos que todos los que estamos en este lugar somos pecadores, comprendemos que somos un cuerpo en Cristo y que solo por medio de Él tenemos salvación. Por nosotros mismos no podemos alcanzar nunca jamás en la vida salvación, pero por medio de Cristo sí. Y si nos mantenemos ligados juntos a Cristo, no pasa nada. Mi hermano falla, yo fallo, todos fallamos a diario, ofendemos de palabra, dice el libro de Santiago, mis amados hermanos, pero todos tenemos perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Si queremos encontrar perfección en el hombre, lo siento mucho, eso no hay aquí, en ninguna iglesia. Y aunque usted se vaya a China, India, Japón a buscar a un hombre perfecto, no lo va a encontrar. No existe, amado hermano. Todos pecan, y el que diga que no ha pecado es mentiroso, dice el apóstol Juan. Y si dices que no has pecado, haces a él mentiroso. Por eso dice el apóstol igual, porque juzgas a tu hermano si tú cometes el mismo pecado. Cuando entendemos esta visión, mis amados hermanos, que no hay perfección en el hombre, solo a través de Cristo, entendemos que todos los que estamos aquí vivimos a través de la persona de Cristo. Y nos amamos a través de la persona de Cristo. Y nos perdonamos a través de la persona de Cristo. No porque yo tenga la capacidad de perdonar, sino porque me sujeto a Cristo y Cristo me ayuda y me da la capacidad de saber perdonar. No porque por mi naturaleza pueda amar, sino porque me sujeto al Señor y a través del carácter del Señor tengo la capacidad de amar a los demás. Porque no hay hombre perfecto. Si nos ponemos aquí a nosotros a culpar los pecados que cometemos todos, pues no vamos a acabar nunca.
No vamos a salir ni hoy ni mañana hasta el miércoles, jueves, viernes y pasamos uno por uno. No, pero cuando ponemos a Cristo en medio, todos somos santificados por medio de la presencia de Cristo. Todos somos hechos perfectos por medio del sacrificio de Cristo. Todos nuestros pecados son perdonados por medio del sacrificio de Cristo. Por eso somos cristianos. Porque hemos abrazado a Cristo en nuestra vida y por eso somos el cuerpo de Cristo, porque somos santificados a través de la persona de Cristo, mis amados hermanos, y por eso tenemos comunión por medio de Cristo, porque en medio de nosotros está Cristo y tenemos comunión los unos con los otros. Solo es por medio de Él y para Él. Y por Él que servimos, que cantamos, que nos congregamos, que caminamos juntos, que hacemos todo, mi amado hermano, porque es Cristo que lo hace posible. Si no fuera por Él, no nos congregamos juntos todos nosotros, ni nos habláramos, ni nos conociéramos. Pero es el Señor que reúne a su rebaño, reúne a su pueblo, reúne a sus ovejas, porque es la voluntad de Él, mi amado hermano. Ahora bien, dice el versículo 14, perdón. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Miren qué hermoso, cómo explica Pablo. ¿En qué se va a concentrar? Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo tenía 3 cosas muy claras. Número 1, se concentraba en lo que era importante. Pablo se concentraba. ¿Qué significa concentrarse? Prestar la atención debida, enfocarse. Por eso cuando nosotros tenemos una vida espiritual y un caminar cristiano, debemos de aprender a concentrarnos en las cosas importantes. ¿Y cómo aplica eso para nosotros? ¿Qué es concentrarnos en las cosas que valen la pena, mi amado hermano, en nuestro caminar cristiano? Concéntrate, enfócate en las cosas que te permiten avanzar. No te concentres en las cosas que te hacen retroceder. Eso es la carrera en la fe. Concéntrate, hermano, pon tu mirada, presta atención fijamente en lo que debes de hacer para que avances en tu vida espiritual, para que crezcas en tu vida espiritual, para que camines rectamente delante de Dios. Dejémonos de concentrar en las cosas que no nos convienen. Dejemos de prestar atención a las cosas que no nos edifican. Concentrémonos puramente en aquello que nos permite avanzar. ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena para el apóstol Pablo? Número 2, olvida el pasado. Y es que Pablo, mis amados hermanos, acababa de decir en el versículo 6 que era un hombre que perseguía a la iglesia y era un hombre tan fanático que cumplía todas las ordenanzas religiosas de la ley judía y era un hombre tan malo que mataba a cristianos, mis amados hermanos, porque pensaba que de esa manera agradaba a Dios. Y él, para poder seguir avanzando, y él, para poder seguir caminando, él tenía que hacer algo importante en su vida, que era olvidar su pasado.
y olvidar el pasado es una de las partes más difíciles de nuestra vida cristiana. ¿Por qué no podemos dejar atrás lo que alguna vez vivimos? ¿Por qué mantenemos nuestro pasado presente y nos concentramos en él? Una de las ideas más importantes es que del pasado no podremos corregir absolutamente nada. No podremos cambiar nada, pero de lo que sí podemos corregir y trabajar es de lo que nos espera más adelante. Fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Mis amados hermanos, no podemos seguir viviendo de las cosas del pasado. No podemos seguir viviendo de los errores que han quedado atrás. No podemos seguir recordando las cosas que nos hacen daño. No podemos vivir atados a cuestiones de la vida y que no las podemos olvidar o no las podemos soltar a los pies de Cristo. No podemos vivir con viejos rencores o con viejas amarguras en nuestro corazón, en nuestra mente. No podemos vivir y servir al Señor, mis amados hermanos, con las cosas viejas. ¿Por qué? Porque eso nos hace desconcentrarnos de caminar correctamente la carrera de fe que Dios tiene para nosotros. Eso lastima el propósito que Dios ha planeado para cada uno de nosotros cuando nos aferramos al pasado, a lo que un día fui, a lo que un día hice, a lo que un día me hicieron. Y vivimos, mis amados hermanos, recordando y recordando y recordando. Pablo un día dijo: a mí me has dado un aguijón en la carne para que yo no me gloríe de mí mismo. Entendiendo, mis amados hermanos, que el pasado que Pablo tenía, a cada persona que había perseguido, a Esteban que habían lapidado predicando el evangelio, él lo tenía en su recuerdo, pero él lo que hacía era soltaba el pasado y descansaba en Cristo. Y hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Soltar el pasado y descansar en el Señor. Es que no puedo, pastor. Es que siempre lo traigo presente en mi memoria. Todas las veces que me lastimaron, todas las veces que me hicieron, todas las veces que me humillaron, todo lo que yo fui en mi antigua vida, lo traigo a la memoria. Ven a los pies de Cristo. Suelta las cosas viejas. Suelta la vida antigua, hermano. Soltemos los pecados pasados. Soltemos lo que no podemos olvidar. Que Dios sane nuestro corazón, que Dios limpie nuestra mente, que Dios limpie nuestra vida completamente para que nosotros podamos ser vasijas útiles para el Señor y para que Él cumpla su propósito en nosotros. Pero si nosotros no nos vaciamos, el Señor no nos puede llenar para servir en su obra. El Señor quiere corazones limpios. El Señor quiere mentes limpias que perdonen, que sean libres de toda aflicción del pasado, que sepan caminar su nueva vida en Cristo y que sepan enfocarse en lo que verdaderamente vale la pena. Y dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos, yo olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. No dice fijo mi mirada en lo que hice en mi vida pasada. No. Fijo mi mirada en lo que viene. Porque eso sí, yo lo puedo cambiar.
Ya no puedo cometer errores que cometí en mi vida pasada. Lo tengo que cambiar. Ya no puedo ser la misma persona que yo era en mi vida pasada. Tengo que cambiar. Mi hogar ya no puede seguir como yo vivía antes. Tiene que cambiar. Ya no puedo seguir pecando de la misma manera que lo hacía antes. Tengo que cambiar. Porque lo que tengo por delante es lo que está en mis manos, mis amados hermanos. Lo que tengo por delante es lo que yo puedo construir, lo que yo puedo cambiar con Cristo, lo que yo puedo caminar de una nueva manera. Pero lo que está atrás, mi amado hermano, ni aunque llore, ni aunque grite, ni aunque sufra, ni aunque lo piense toda la noche, no podrá cambiar un centímetro de lo que pasó atrás. Y esto es importante comprenderlo. Imagínense el pobre Pablo. Recuerden que Filipenses es una de las cartas que se escriben dentro de prisión. Y Pablo sabía que su hora de morir ya había llegado. Y se atreve a decir esto. Todo lo que pasó atrás ya se quedó en el pasado. Hoy estoy aquí. Hoy estoy en el presente. Y lo que está por delante es lo que me importa. Lo que viene después de esto es lo que me interesa a mí. Debemos de tener esta visión en nuestras vidas, mis amados hermanos. Hoy estamos ya a 5 de octubre del 2025 y mucha gente se quedó en el 2019 y mucha gente se quedó en el 2018 y mucha gente se quedó su felicidad en el 2020. Mucha gente dejó su corazón en el 2023 y ya no son los mismos y no pueden olvidar y no pueden soltar. El pleito que tuvieron en el 2015 lo recuerdan como si hubiera sido hoy. Lo que le hicieron en el 2020 lo recuerda como si hubiera sido ahorita antes del culto. Iglesia, no podemos caminar así. Fijemos la mirada hacia adelante. Amados hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito que debemos de conocer. Un propósito que debemos de buscar. Un propósito que nosotros tenemos que perseguir y correr. Es tiempo de dejar atrás las cosas del pasado. Debemos de avanzar. Estamos llamados a avanzar, mis amados hermanos. Ya no te quedes quieto. No te quedes pasivo. Sé un cristiano que avanza. Sé un cristiano que corre la carrera de la fe. ¿Por qué corremos? Porque queremos alcanzar la meta. Porque queremos un día estar con el Señor. Porque queremos un día verle cara a cara. Porque queremos un día entrar a las mansiones celestiales. Por eso corremos, porque nos ocupa nuestra salvación. Porque entendemos, mis amados hermanos, que el llamado que Dios nos ha hecho requiere diligencia, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Pero si no le ponemos esfuerzo, si no le ponemos ganas, si ni nos interesa la salvación que Dios nos ha dado, ¿cómo pues llegaremos a la meta? ¿Cómo pues entraremos al reino celestial con el Señor? Si ni siquiera nos llama la atención, ¿cómo pues reinaremos con Él delante de su presencia? ¿Cómo juzgaremos al mundo como iglesia? ¿Cómo vendremos en las nubes con el Salvador si ni siquiera tenemos ganas de correr nuestra vida espiritual aquí en la tierra? Nos importa más el trabajo,
Nos importa más otras cuestiones no importantes. Nos importa menos la vida espiritual, menos que nos digan que es una carrera, que tenemos que esforzarnos por correr. Dios está llamando, mis amados hermanos, y veamos qué dice el versículo 15 y 16, y con esto vamos a culminar en esta noche. Y después de dar toda esta enseñanza, y después, mis amados hermanos, de delinear todo lo que ellos deben de vivir, les dice esto a la iglesia: que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. No les dice, bueno, si quieren, pónganse de acuerdo. No les dice, bueno, cada quien tiene su opinión, como dicen muchos, ¿verdad? Hoy en día. No, pues cada quien que crea lo que le enseñaron o lo que le escuchó. No les dice eso, Pablo. Les dice, todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. La manera de ver la vida cristiana maduramente es entender que aún no hemos alcanzado la meta. Tenemos que seguir esforzándonos hasta el último día de nuestras vidas. Despiértate tú que duermes, dice el escritor de Hebreos, y te alumbrará Cristo. No perezosos, sino diligentes en lo que requiere diligencia. ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿En dónde te encuentras en la carrera de la fe? ¿Estás avanzando o estás retrocediendo? ¿Estás mirando hacia adelante o sigues mirando hacia el pasado? No pienses en retroceder, hermano. Si te caes, no te preocupes. Si has pecado, si has caído, no te preocupes, hermano. Cristo te levanta, tu familia en la fe te levanta. Levántate, empieza a correr, empieza a caminar, porque la venida del Señor está cerca. Y Él quiere encontrarnos diligentes en su obra, en su viña, en su trabajo. No lo digo, mi amado hermano, porque yo quisiera que toda la iglesia estuviéramos fervientes en la labor y en la obra. No, porque tengo que exponerles la palabra como es. Si usted desea en algún momento escuchar algún mensaje motivacional o de dinero, vaya a alguna iglesia de la prosperidad. Vaya a una iglesia donde sí le van a decir tal vez cosas más bonitas, que usted es un príncipe de Dios, una princesa de Dios. Pero, mi amado hermano, la palabra enseña que esto es una carrera en la fe y que hay una meta que alcanzar. Y es importante que todos lleguemos a la meta, iglesia. No podemos quedarnos unos atrás y unos ir hacia adelante. Todos juntos, amados hermanos, corramos hacia la meta. Levantémonos unos a otros, pero sobre todo, no mire hacia atrás. No mire hacia el pasado. Deje sus cargas al Señor. Deje sus cargas a Cristo. Arrepintámonos de todo corazón. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que empecemos a ver hacia adelante. Cristo viene pronto, mis amados hermanos. ¿Estamos preparados plenamente para la venida del Señor? ¿Le estamos sirviendo con el mismo fervor que en el pasado o nos hemos dormido plenamente sirviendo a Cristo?
¿Cuál es mi situación ahora mismo? Solo usted y el Señor lo sabe. Pero el Señor hoy, así como hizo con Abraham, con Moisés, con Samuel y con Pablo, hoy Dios te está llamando a ti para que te pongas a cuentas con Él. Él quiere darte fuerzas nuevas. Él quiere, mi amado hermano, librar las cargas que tú llevas encima. Inclinamos nuestro rostro en esta noche. Amantísimo Dios, te damos gracias. Eterno Padre, gracias Señor por tu palabra. Bendito Dios, reconocemos Señor que esta carrera, bendito Dios de la fe, a veces es pesada, bendito Padre. Y el desánimo, Señor, llega a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida. Oh Señor amado, sé tú nuestra fortaleza, sé tú nuestras fuerzas, Señor eterno. Perdónanos, bendito Dios, si hemos retrocedido. Perdónanos, Señor amado, si hemos volteado a ver el pasado, Señor. Pasado que tú has borrado, Señor, en la cruz del Calvario. Pasado, Señor, que ya no nos pertenece. Hoy, Señor, queremos fijar nuestros ojos plenamente en ti, en lo que está por delante, Señor amado. Queremos, Señor, caminar seguros contigo. No pretendemos haberlo ya alcanzado, Señor, sino que avanzamos hacia la meta cada día. Perdónanos, Señor eterno, si muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en nuestras propias capacidades, eterno Dios. Perdónanos, bendito Padre. Perdona, Señor, si confiamos más en lo que somos que en ti. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo pose en cada corazón, Señor, en cada vida, bendito Dios. Que la obra de tu Espíritu, Señor, sea hecha en cada vida, en cada corazón de los creyentes, eterno Padre. Santifícanos, purifícanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor eterno, como iglesia. Y ayúdanos en esta hermosa noche a comenzar, bendito Dios, una vez más delante de ti. A caminar, Señor, contigo, seguros, confiados, porque tú vienes pronto, Señor. Tu venida no se tarda, bendito Dios, como muchos lo tienen por tardanza, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te doy las gracias. Amén y amén.